Gracias a Dios, aleluya. Así de pie, abriendo vuestras Biblias, vamos a leer la palabra del Señor. El título para esta mañana: Preciosas y grandísimas promesas. La escritura es en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Aleluya, Señor, aleluya. Nos hemos gozado en la presencia del Señor y esperamos aún recibir más de parte de Él. Aleluya, Señor, aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. And we'll be reading in 2 Peter, chapter 1, verse 4. The title for today's sermon is Great and Precious Promises. Amén, aleluya. Dice a la letra la palabra del Señor: por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Voy a basarme en la primera parte de las promesas de parte del Señor. Oremos. Padre, así como están, voy a leer en inglés. Great and precious promises. 2 Peter 1:4. Through these he has given us his great and precious promises, so that through them you may participate of the divine nature, having escaped the corruption of the world caused by evil desires. And I'll be concentrating on the first part of this verse, the promises of God. En el versículo 3, o sea, el versículo antes de este 4, Dios nos revela por medio de su palabra y nos da a conocer que a los cristianos, los creyentes, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, Él nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir la vida que Él espera que vivamos para Él. Nos llama a seguir su ejemplo. Aún Pablo dijo que lo imitáramos a Él porque Él imita al Señor Jesús. Y en este versículo 4, ¿verdad?, nos dice que el Señor Jesús, quien vivió una vida sin pecado sobre esta tierra, y por su bondad, por su misericordia, por su amor, nos ha dado algo muy enorme, algo muy grande, y eso son promesas de parte del Señor. Hermanos, hay dos clases de promesas que Dios nos da. In verse 3, the verse before the one we read, Peter reveals to us that through knowing God, Christians have received everything that they need to serve God and live the life that God expects us to live. He calls us to follow Him, to imitate Him. Our own Paul had said to imitate Him because he imitates Jesus. And here in verse 4, we find that by the glory of God and His goodness, because He lived a sinless life over this world, that we have received something from God, something great, something enormous. And these are promises from God. And He gives us two kinds of promises, and we're going to talk about those this morning. Primero tenemos las promesas condicionales. Okay? Las promesas condicionales. Para que Dios cumpla una promesa que nos ha hecho, nosotros tenemos que hacer o llenar ciertos requisitos. En otras palabras, podemos decir que esto significa: si yo hago esto, Dios hará esto. Entonces podemos decir, entender que estas promesas se espera de parte de Dios que nosotros hagamos algo. Y estas son condiciones. Para recibir esa promesa tenemos condiciones, o sea, Dios pone condiciones. Tenemos un ejemplo de una promesa condicional. En Juan 15:7 dice la primera parte: si estuviereis en mí. Esta es la condición.
Dios espera que estemos en Él. Si estamos en Él, podremos recibir lo que hemos pedido o la promesa de Dios. Es una condición. Esta promesa está realmente en nuestras manos, porque Dios la va a cumplir si nosotros hacemos nuestra parte. Entonces, Dios tiene que ver en ello, pero también nosotros. Si queremos la promesa cumplida, vamos a estar en Él. Amén. ¿Y qué es estar en el Señor? Sencillamente quiere decir quedarnos o permanecer en el Señor. Que continuemos recibiendo, creyendo y confiando que Jesús es todo lo que necesitamos. Yo recuerdo, había 3 jóvenes allá en mi iglesia donde crecí en La Hermosa, en Pueblo, Colorado. Cantaban un canto y era en inglés, ¿verdad? Decía, He's all I need. Yes, He's all I need. Él es todo lo que necesito. En realidad, Él es todo lo que necesitamos. Nuestra fe, claro, siempre va a ser probada. Desde el momento que nosotros aceptamos al Señor, empiezan las pruebas que el enemigo trae a nuestras vidas y que Dios usa esas pruebas para hacernos más fuertes en Él, para crecer más en Él. ¿Verdad? No es porque el diablo puede más, no, porque lo que el diablo hace es con permiso de Dios. Si Dios no quiere, el diablo no nos puede hacer nada. Amén, hermanos. Más poderoso es aquel que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero aunque nuestra fe sea probada, vamos a permanecer en Él y vamos a crecer en el Señor Jesús. The first kind of promise that we have from the two that we receive from God is called a conditional promise. Conditional promise. That word right away rings a bell. There's conditions to that promise. We can say that it's that situation if then. If you do this, God will do this. And these are the conditions that God puts so that we will receive that promise. So in reality, even though God is the one that does it, it falls in our hands because He's willing to do it. But are we willing to follow the requirements that God has from us? Sometimes we don't want to. We're living the good life. We're okay how we are, even though we're not serving God. We're okay the way we are because we still feel Him, because He's so loving. He lets us feel His presence. And that presence is not approving of our lives. That promise or that blessing is to encourage us to keep looking for God and to serve Him with all of our heart. So that's a condition that the Lord puts. And we have an example of a conditional promise. A promise that has conditions so that it can be answered. John 15:7. If you remain in me, this is the condition. We must remain. One version of the Bible says we must abide in Him. I like that word. I didn't really know the meaning of it, but it actually just means if we live in God. In other words, if we, like John says in this chapter, that He is the source from where everything comes that we need in our lives. But we must stay in Him. We must persevere in Him. We must continue serving Him. And we must realize and accept that we have to do our part, because God will not answer until we do our part. And that's a conditional promise. This is the condition: if you remain in me. The response is in our hands. When Jesus said, "Come unto me," that was a general invitation. An invitation can be accepted or rejected. It's our decision. It was our decision today to come to church. Amen? We wanted to come and praise the Lord. It was our decision.
Okay, and we see that we make the decisions, and if we want that promise from God, then we must maintain ourselves in Him. One time I was called to go visit a family, a sister of one of the visitors. His wife was a member, but he was not saved. But his sister was in the hospital. She had suddenly lost her use of her legs. And they called me, and we went to the hospital to pray for her. And of course, beforehand, I was talking to her about God and God's will. She said, yes, I know. I grew up in church. I said, great. Then you have your faith in the Lord. And she said, yes, actually, I love dancing. So I want God to heal me so I can go to the dances. Does that sound right? No, not at all. But that was her choice. And you know what? God is so merciful. Of course, I explained to her, the rejoicing should not be in the flesh. The rejoicing should be in the presence of the Lord. When David was rejoicing and dancing, the Bible says he was dancing in the Lord. He was not in the flesh. He was under the Spirit, and he was with joy, praising and worshiping the Lord, like that man that was in the front of the church, and Peter and John went to pray, and he was there begging for money, and they stopped and prayed for him. They told him, look at us, we have nothing to give you but what we have. We don't have gold or silver, but what we have, we will give it to you. In the name of Jesus Christ, stand up and walk. And Peter helped him up, and his feet got strength. But you know what his reaction was? He started jumping and praising the Lord, and then he went into the church with them. That other person, sadly, had other intentions. But like I say, God is so merciful. But now she is responsible for that action that she did. Even though the Lord healed her, but she did not respond the way she was supposed to. And she will have to give account unless she repents. So, yes, God is merciful. But if we really want to serve the Lord with all our heart, we will fulfill the conditions that God puts there so that we, will have the strength that we need to serve Him. También Dios quiere que constantemente nos mantengamos en una comunión cerca a Él. No es una cosa que podemos decir, ay no, yo no tengo ganas. No, ya no voy. Por un tiempo no voy a ir a la iglesia, ¿verdad? Y luego viene necesidad. Pero ya no tenemos aquella comunión con el Señor. ¿Con qué cara nos vamos a acercar a Dios? Pero hay oportunidad porque Dios es tan amoroso y misericordioso que permite que vengamos. Y nos ofrece, ¿verdad?, su ayuda, pero a la vez espera una condición en aquello. Y eso es que sirvamos al Señor, que le entreguemos al Señor nuestro corazón, mantener una comunión cercana a Él. Me acuerdo, había una hermana, ¿no se acuerdan los hermanos de cómo antes, cuando una persona nomás iba los domingos, les llamábamos domingueros? ¿Verdad? Porque nomás eran el domingo, ¿verdad? Pues esta hermana se llamaba Domínguez. Pero no cada domingo iba cada vez en cuando, cada mes o 3, ¿verdad? Pero fíjense, llegaba desde que entraba y hasta, gloria a Dios, aleluya. Como que se había estado en la presencia del Señor todo el rato. No, Dios espera una comunión contigua en Él, continuamente en Él. Que tengamos aquella constancia en servir al Señor. Y lo podemos hacer, lo podemos tener porque Él nos apoya. Amén, hermanos. Entonces podemos allegarnos a Él y en Él podemos tener un descanso en nuestra alma. Hay tiempos que hay tantas cosas que están sucediendo. Queremos gritar, ¿verdad? Pero lo vamos al Señor. Y ahí, ¿verdad? Como dijo una persona,
Oh, yo estaba llorando, no pensé que tenía que orar. Sí, orar es lo principal, pero entra también las lágrimas de necesidad, pero luego esas lágrimas se tornan en un gozo y unas lágrimas de alegría. Derramamos nuestro corazón al Señor. Lo usamos como una fuente de fuerza, de agua viva, como nuestro compañero y nuestro amigo fiel. Eso es estar en el Señor. Continuamente buscamos, y aunque no tengamos necesidad, pero nosotros nos ahigamos a Él con gratitud en nuestro corazón y nos mantenemos en el Señor. Esa es la condición, mantenernos en Él, seguir en Él, que si nos apartamos, vamos a morir espiritualmente. Being in the Lord, abiding in the Lord, this means that we continually maintain a close communion with Him. That means that we are constantly thinking about God, that we are constantly reading the Word of God, that we are constantly praying. Yes, we must work. We must occupy ourselves in whatever we're doing. We have to concentrate on what we need to do, yes. But back there, in the depths of our heart, in our mind, there is the Lord, and we are continually rejoicing, and we are serving Him, and we are abiding in the Lord. We can come to Him. We can lean on Him. Have you ever stumbled, or have you ever maybe tripped or hurt your leg and you need support? You need to hold on to somebody. You have to lean on them. Oh yes, there are canes, but you know, at a certain age, yes, you need the cane, but you don't want it. I remember my mom, for the longest time, she didn't want to. And she didn't want anybody to help her. Oh, she was offended if somebody tried to help her. But the family, we could. She leaned on us. We can lean on the Lord. What does that mean? That we go to Him and tell Him, Lord, I'm hurt spiritually, or maybe even physically, or maybe something is wrong in my life. But we come and we lean on the Lord so we can get support. We rest in Him, like we were saying. We pour out our heart to Him, and we use Him as a fountain of strength, a fountain of life. And also, and this is one of the most beautiful parts in serving God, children of God, yes, but also as a faith companion and a true friend. A true friend. Yes, we can fail each other, but Jesus does not fail us. Number 2, las promesas incondicionales. No necesitan una condición que hagamos. Estas dependen totalmente en Dios. Por ejemplo, cuando Dios mandó aquel diluvio al mundo, a Noé le dijo, fórmate una arca, hazte una arca. Le dio las instrucciones, cómo, le dio la fuerza, la inteligencia. 120 años estuvo trabajando en esa arca, pero a la vez estaba predicando, va a venir un diluvio, se va a acabar este mundo, o sea, la naturaleza, todo iba a ser cubierto en agua y todos iban a morir, todo animal iba a morir, y aún hay plantas que reciben demasiada agua y se mueren también, y el Señor iba a empezar de nuevo, y nada más los que entraban al arca podían sobrevivir. Y vemos que fue Noé y su familia. Pero ya cuando es tiempo que salgan, ya la tierra se ha secado y ya está todo creciendo nuevo, ¿verdad? El Señor le dice a Noé, te hago una promesa. Noé no esperaba nada. Noé tenía ninguna parte en esto. Y Dios le dijo, te prometo que ya no vuelvo a destruir el mundo con un diluvio. Y te voy a dar una señal. Y esa señal, hermanos, es algo que hoy en día podemos ver. Y eso nos debe de recordar de la promesa de Dios. Que Dios existe en realidad. Y eso es el arco iris. Hermanos, yo ya mero llegaba al arco iris. Estábamos en rumbo a Colorado.
íbamos pasando por las montañas, acababa de llover y ya llegando a una suma de la montaña vimos un arco iris. Mi esposa lo vio y dijo, mira el arco iris, dónde empieza y mira hasta dónde va. Hermanos, hasta sentía que lo podíamos tocar, estaba tan real, tan vívido, ¿verdad? Y en ese momento nos recordamos de las promesas de Dios y nos recordamos qué grande es Dios, que es el creador de todas las cosas. Esa era una promesa incondicional que el hombre no tenía parte en ello, nomás lo recibía. Fue totalmente en Dios. Si hago esto, ya hablamos de eso. Ahora vamos a ver entonces qué. Vamos al siguiente parte, pero en inglés. Number 2, unconditional promises. Unconditional or unconditional. Yeah, I wanted to say it in Spanish and in English. It's hard. And I'm up there, but thank God that He has helped me. And naturally, I grew up speaking English in Colorado and Spanish. Of course, the boys say I speak Coloradoanian. And I say, but how does that sound? Well, like you, Dad. I never knew I had an accent of Colorado. But they say, we're not making fun of you. We like it. Sure, yeah. But praise the Lord, ¿verdad? I have the ability, not in perfection, but I can, I can communicate in both English and Spanish. Praise the Lord. These unconditional promises, these totally depend on God. For example, He made Noah a promise. Remember, God told Noah to build an ark, and He said, I will bring a great flood. Remember, we mentioned, I think it was last week or the week before, that at that time it didn't rain from heaven. There was like a mist that would come from the earth, and it would water all the nature. So these people didn't know what rain was. And then He said, the world is going to flood. Noah's crazy. And then they see him start making this big ark. There's no water around here. And the little river that's here is going to flood that river. He's crazy. But Noah, for 120 years, he started working on that ark. And he started preaching and telling the people, repent, so you will not die. Repent so that you will live. You will enter in the ark, and you will there be freed from this flood that's coming. But only 8 people, which was Noah and his family, believed and entered in the ark. When the time was right, everything was getting back to normal. The natural things, they were growing already, and it was all starting like brand new. And then Noah and his family came out. The first thing they did was to make a sacrifice for the Lord. The Bible says that the animals went 2 by 2 into the ark. But actually, it wasn't just those 2 by 2. They had another group that was entering so that, they can also have sacrifices when they needed in the future. So God was preparing everything. So they sacrificed, and they thanked God for the life that He was giving them. I'm sure they were sad because of what had happened. But we see that moment, God gave Noah a promise. And He told him, I promise you, Noah. Noah wasn't expecting anything from God. He had already given him life. And God told him, I promise you that I will not destroy this world with water again. And I'm going to give you a sign. I'm going to give you proof so that when you see that sign, you can remember the promise I made. And what was that sign? It was a rainbow. A rainbow doesn't represent anything else but the promise of God. And we see that those rainbows are so beautiful. And every time we see them, we should remember that God is faithful to His promises. And He promised Noah that, and God was totally in charge of that. Noah, all he did was enjoy that view of the rainbow. Okay, if this
If we do this, then this is going to happen. We already talked about the if this. Now we will talk about then this. Pedir todo lo que quisiereis y os será hecho. Esa es la segunda parte. Pero para recibir lo que queremos, la necesidad que tengamos o el gusto que tenemos una vez, mi esposa y yo llevamos a un barrio allá en Brownsville a unos niños, eran como 8, no sé cómo cabían, yo tenía un Little Fairmont, ¿verdad? Y los hermanos decían que tenía un lowrider porque iba el carro así con el peso. Pero los niños bien contentos y los llevábamos ahí a Cameron Park y nos estacionábamos y todos corrían a sus casitas, ¿verdad? Y en ese momento, mientras los niños se bajaban, le dije a mi esposa, ay, estoy antojado de menudo. Y digo, ay, pues sigue con tu antojo, yo no sé hacerlo, ¿verdad? Y pues en eso que ya iba a salir de reversa de allí, ¿verdad? Sale un niño corriendo, hermano, espérese, mi mamá le tiene algo, ¿verdad? Y pues esperamos, ¿verdad? No sabíamos qué, si era un regaño o qué. Y pues ya llegó la señora, no era hermana, no iba a la iglesia, y trajo una vasija de menudo. Qué bueno es Dios. No merecemos, no somos dignos. No, la semana antepasada, una hermana que está aquí presente, ¿verdad? Llamó, hermano, queremos comprarle mandado. ¿Qué clase de carne quieren? Se me abrieron los ojos. Steak. No les dije steak. Le dije, no, hermana, lo que sea. Y su hija había llamado y pues dijo, ¿pero de qué queremos saber? Y no, pues pollo, aunque no tanto, ¿verdad? Pero yo sé que Ceci así le gusta, ¿verdad? El pollo. Y luego le dije, ¿qué más le dije? Carne roja, ¿verdad? Ahí usted decida qué. Pues si la hermana llegó con muchos de esos, ¿cómo se dicen? Los paquetes de diferentes clases. Comimos como reyes, hermanos. Y Dios sabe, para honra y gloria del Señor, Dios está al tanto, estamos luchando, pero Dios nunca nos deja, ¿verdad, hermanos? Hasta los antojos nos da el Señor, pero con condiciones que le sirvamos. Y aquí, ¿verdad? Él dice, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho, pero también hay requisito para esto, que nuestras peticiones, que nuestro pedido a Dios esté alineado con la voluntad de Dios. Que si yo le digo al Señor, oh Señor, mira, dame un 2000, ¿qué estamos? Pero quiero 2024. Y luego va a decir el Señor, pues, a ver, Dios sabe que no necesito eso. Dios sabe que mi carrito, sí, a veces se siente mal y se enferma, pero pues tiene, ¿qué se dice? Alivio. Cuando estaba en Brownsville, mi primer carro pues ya de cristiano, de joven, tenía mi Firebird y que el otro, ¿verdad? Pero ya dejé todo por ir al seminario. Y luego que me mandan a Brownsville, ¿verdad? Y luego ya necesitaba transportación, no iba a ser pastor, nada más iba a trabajar en la oficina general. Y pues mi padrastro me vendió un carrito, un 63 Oldsmobile, hasta me acuerdo, era blanco con rojo. Uy, tenía sus alitas, ¿verdad? Y pues yo bien contento, ¿verdad? Con mi carrito. Y una vez... en ese tiempo estaba la abuelita de César, que en este tiempo César ni nacía todavía, pero miren cómo Dios arregla todo, ¿verdad? Y entonces la hermana, su esposo andaba afuera y ella tenía que ir por los niños, así es que le dije, pues ahí está mi carro. Y se rió la hermana y dijo, hermano, es que los muchachos les da vergüenza su carro, no quieren que yo pase por ellos nunca. Ya, pues pérdida de ellos que caminen, ¿verdad? Pero yo contento. Y luego ahí voy y luego se oye un sonido acá, un ruido acá. Y dice, Señor, no tengo el dinero, mi salario eran $200 por mes, ¿verdad? Y mi renta eran 25 y mi carro eran 25. Pero era ya en aquellos años 78, 79, ¿verdad? Que por un penny encontraba un 10 dulces, ¿verdad? Pero ahí estoy, Señor.
yo no tengo el dinero, no sé cómo trabajar en carros, ni hasta la fecha de hoy, ¿verdad? Y Señor, arréglalo. Se componía el carro, ya no había aquel ruido, yo no sé qué era, pero Dios lo tocó. Una vez, hermano Teófilo López, la hermana lo conoció, y otros también, oró por el carro de una hermana de la iglesia. Hermanos, ese carrito viejo le duró años por aquella oración. El poder de Dios. Unos toman esa promesa, pedir todo lo que quisieres y os será hecho, como un cheque en blanco, pero ya firmado. No más de uno poner, ¿verdad?, la cantidad. Había una hermana que no sabía escribir, pero nomás sabía poner su nombre. Y me decía, hermano, voy a dar esto a la iglesia, póngale aquí todo. Le dice, hermana, que si le pongo otra cantidad. No, usted es siervo de Dios, no puede. Me ganaba la hermana. ¿Se imaginan? Unos creen que así es Dios. Yo allá me acuerdo, le decía a los hermanos, usamos a Dios como de ese genie, ¿verdad? Que esa lámpara que un hombre la encontró y la quiso limpiar, la talló, sale un señor grandote que le dice, pide lo que quieras y yo te lo concedo. ¿Creen que así es Dios? Nomás pedir y pedir, pero hay que darle a Dios también, ¿verdad que sí, hermanos? Él merece. Y unos creen que así es, nomás debemos recibir de Dios y esperamos de la iglesia. Había una familia enfrente de nosotros y dejó de visitarnos, y cuando les visitábamos, ¿por qué dejaron de ir? No, porque aquí en la iglesia nos dan comida, nos dan ropa, así es que el interés, ¿verdad? No, pues está bien que regalen y todo, pero también nosotros dar nuestra parte. Queremos dar también a la comunidad, por eso estamos juntando ropa. Pero hermanos, tenemos que nosotros saber que esa promesa, pedí todo lo que quisieres, tiene aquellos requisitos, y lo que estuvimos hablando. No importa. Muchos dicen, Dios no le importa mi condición espiritual, yo sé que me va a contestar. Pero Dios no va a cambiar ese cheque. ¿Por qué? Porque no están llenándose los requisitos. No es como ellos piensan. Tienen que darle, tienen que cumplir, tienen que hacer lo que Dios pide. Cuando Dios habla que te mantengas en Él, está hablando de una continua relación espiritual con Él, como estamos diciendo. Ask for whatever you want, and it will be done. Oh, many people rejoice in that, and they say, wow, this is like a check without the amount, but it's already signed, and I can put in the amount. And they think God is like that. They think God is like that genie in the lamp that you rub it, and then you ask for the 3 wishes, you receive whatever you want. No, God has conditions, and the unconditional promises are the ones that He has brought to us, and He has made the sacrifice to do. And we're talking about God doing His part, but we also must do our part. When God says we must stay in Him, He is talking about a continuous spiritual relationship in Him. Leí este comentario, me gustó mucho. Dice, un comentarista que yo estaba leyendo me sorprendió, porque después de hablar tan bonito en lo que es la voluntad de Dios, dijo que tenía 25 años orando por la sanidad divina, pero hasta aquí todavía estaba paralizado. Me tocó mucho esto, porque pidiendo y pidiendo a Dios, y Dios no le había contestado. Él todavía, después de pedirlo por 25 años, ¿verdad? Él seguía todavía paralizado. ¿Qué podemos aprender de esto? Es que a veces Dios dice que no, o a veces todavía no es el tiempo.
A veces dice que sí, pero es conforme a su voluntad. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús estaba próximo a que lo arrestaran y lo llevaran a juzgar y luego crucificar? ¿Qué es lo que él hizo? Se apartó para orar. Y ahí donde él estaba orando, sentía aquella carga, sabía lo que iba a suceder, sabía que ya en esos momentos iban a venir por él y que lo iban a arrestar. Y él sabía todo porque Dios no lo mandó, sino que él también aceptó aquella misión a la cual el Señor, Dios Padre, lo estaba mandando. Y estaba orando. Y vemos que cuando él oraba, él decía al Señor: Señor, ¿es posible que esta copa pase de mí? O sea, ¿hay otra manera que se pueda salvar la humanidad? Porque sí, yo estoy dispuesto, pero yo sé lo que voy a sufrir. No son las palabras exactas, pero sí, él dijo: puede pasar esta copa de mí. Pero luego, después de decirle al Señor qué es lo que él quería, lo que él sentía, dijo: pero sea hecha tu voluntad. Sí, hermanos, pidámosle al Señor todo lo que querramos. No le vamos a demandar: oh, tú tienes que darme esto. ¿Quién somos nosotros para demandar? Y esa instrucción o esa enseñanza de que un creyente no debe ser pobre. Hay muchos pobres que sirven a Dios. Aquel Lázaro servía a Dios, pero estaba tirado, por decir, en la orilla de una casa y estaba buscando, ¿verdad?, o esperando que las migajas cayeran de la mesa del rico. Entonces, no, Dios tiene su plan para cada quien. No es imposible que Dios nos bendiga y que lleguemos a ser ricos. Honra y gloria al Señor. Abraham era rico, Job eran ricos, pero no todos los siervos. El Señor Jesús mismo dijo, cuando los discípulos le dijeron: ¿podemos ir contigo? ¿Dónde moras? El Señor le dijo: ay, los zorros tienen nido o cueva donde poner su cabeza, y el Hijo de Dios no tiene. Pero ellos estuvieron dispuestos a ir con Él. No nos ha prometido Dios, sí nos ha prometido el pan diario. Lo que necesitamos, el Señor nos va a conceder. Entonces podemos allegarle a Dios con nuestras necesidades, como dice, ¿verdad? Pide lo que quieras y se te hará. Pero hay que llenar los requisitos, porque esa promesa, ¿verdad?, tiene requisitos, y para que Dios la cumple, entonces nosotros tenemos que cumplir con aquellos requisitos. Pero este hombre, como decía, que estaba hablando de la voluntad de Dios en nuestras vidas, 25 años de orar para que Dios lo sanara de su, pues estaba paralizado. Todavía seguía paralizado, pero no se desanimó, sino que él dijo: sea hecha tu voluntad. Si así me quieres, yo te sirvo. Porque se imagina un cuerpo sano, pero no aceptamos a Cristo, el cuerpo sano al infierno. Pero si yo acepto al Señor y yo estoy enfermo y yo le pido a Dios que me sane, pero conforme a su voluntad, si Dios me sana o no me sana, no importa, porque mi alma está en paz con Dios, y este cuerpo será transformado y tendremos un cuerpo nuevo. Entonces, pedirle a Dios, pero que sea conforme a la voluntad del Señor. No cosas que no necesitamos. Miren, nosotros vemos lo de hoy, lo de mañana, por decir, pero Dios ve el más allá. Dios sabe si nos concede cierta cosa, no va a ser para beneficio de nuestra vida espiritual. A lo mejor si nos da un carro, ¿verdad?, que nosotros deseamos, lo que sea, no que es malo desearlo, Dios lo puede hacer, pero conforme a su voluntad. Y ese carro, decimos: no, este domingo no voy a la iglesia porque tengo que lavarlo. Mi mamá me decía ahora, unos años antes de llegar a Dallas, que estuve ahí de pastor en su iglesia donde yo crecí. Ya íbamos a la iglesia y mi mamá dijo: pero no chaineaste la troca.
no importa, pero lo que importa es el alma, lo interior, lo exterior se va a gastar. Sí, el nuestro también se va a gastar, pero luego será renovada. Entonces hay que servir a Dios en las buenas, en las malas, en salud y en no salud. Pero lo importante es que nosotros le sirvamos con todo el alma, conforme a su voluntad. Y este hermano, ¿verdad? Él le decía a Dios, aunque no lo había sanado, le decía: Señor, nomás una cosa te pido. Haz tu voluntad en mi vida. Y es lo que nosotros debemos de decirle al Señor: Señor, yo te pido esto, pero tú sabes mejor qué es lo mejor para mí. No quiero algo que me aparte de ti. Quiero algo que me ayude a servirte a ti, a seguir adelante. Claro, suplir mis necesidades que yo tengo, pero a la vez lo importante, y una palabra, un texto que dice: más buscar primeramente el reino de Dios. Esa es una condición. Él nos va a suplir lo que necesitamos. Dice: todas las demás cosas serán añadidas, pero el requisito para que eso sea contestado es buscar a Dios primeramente. Esa es la voluntad del Señor. One commentator I was reading surprised me, because after talking very beautifully about what the will of God is, he said he has been praying for his healing. He was paralyzed. For 25 years he was praying, but he was still paralyzed. What can we learn from that? Well, that sometimes God says no. Or sometimes God says, it's not the time yet. He didn't actually say no. He said, it's not time yet. There's a hope there. Or sometimes he says, yes. But what we need to learn is that we need the will of God to be in our lives. What God has for us. You know, when I was 20, I started college. I had my plans. In those times, the computers and all that was barely coming out. I wanted to be a computer technician. That was what I was getting prepared to do. But you know what? I didn't get to do that. But my sons, you know, like even 5-year-old and 3 years old, they're experts on these computers. But that was not God's will for my life. I didn't understand what He wanted for me. I didn't understand, you know, that I was going to leave everything and dedicate myself to Him. I didn't understand what His plan for me was. But all I knew is I needed God in my life. And after having grown up in church for 18 years, I left the church. I was out 2 years, but you know what? After 2 years, I felt worse. And then I went back to church and I gave my life to the Lord. And that changed everything. That was the will of God in my life. Yes, my father was a minister. Even though I didn't know him, he died when I was about 4 years old. But I always would say, I don't want to be a minister. I don't know why I was born into this life, this Christian life. I wish I had been born in another family. I didn't appreciate what I had. But God had a plan for me. And I praise God because I've had the best life that anybody could want. Yes, I've had my tribulations. I've had my sorrows. But I've had my joys. And I've had God's blessing. He has not left my side. Yes, we failed God. We are not perfect, but we repent and continue on in the will of the Lord. And we must accept the will of the Lord in our lives. If we do not accept the will of God, we will not be happy, because that conscience in our mind, it'll be attacking us until we say what Jesus did. He was praying. They were about to come and arrest him. He knew what was coming on. He knew they were going to take him, judge him, and then crucify him. He knew that was his mission. He knew he had to suffer. But he had told, those disciples around him, when the Roman soldiers came to take him, they wanted to defend him. Peter pulled out his sword, and he said, "No, put it back. They're not taking my life. I give my life." That was God's will for him. And when he was praying, he said, "Yes, I wish there was another way that you could save the humanity.
but let your will be done. And that's why Jesus came. And he was born to suffer for us and die for our sins. That man that was paralyzed, I don't know if I said it already, but this man's prayer, even though the Lord has not answered his divine healing, he said, Lord, the only thing I ask of you is that your will be done in my life. Oh, and we are sure of that. That is a yes. Completely a yes from the Lord for him. How about us? Have we given the Lord our lives? Are we working for the Lord? Are we in his will? Remember, we started saying that God has to be in him. For those promises that are conditional, we must do so that we can receive. But these last promises, the one we have been talking about, we have nothing to do with it. It's all in God's hands. All we have to do is accept the Lord's will for our lives. Concluding. En conclusión, la promesa incondicional, que no tenemos que llenar ciertos requisitos. Esa promesa más grande hecha al hombre fue cuando Dios Padre mandó a su Hijo a este mundo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y dice la última parte de un versículo muy conocido, Juan 3:16. La última parte dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa, y es una promesa incondicional. No tenemos que hacer nada. Es nada más aceptar lo que Dios ha ofrecido y aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Hermanos, había un hombre, su par de manos, y nos dice esta ilustración que él juntaba la tierra y la hizo en un montón, y luego empezó a revolverla, y pues luego, ¿verdad? Toma la forma que él quería. Y está él muy contento con la forma, que es lo que precisamente tenía en su mente. Y claro, sus manos pudieron hacerlo. Y luego se inclina hacia aquella forma que ha hecho. Y le da su aliento. Respira su espíritu a aquella forma. Y de repente aquella forma recibe aquel espíritu y reacciona, se levanta, se para milagrosamente. Ese era Adán. Adán sabía que él era la corona de la creación. Adán sabía que él era lo máximo de lo que Dios había creado. Hermanos, nosotros somos más que todas las demás cosas sobre esta tierra. Más que la naturaleza, más que los animales. Todo somos más que ellos. ¿Por qué? Porque somos hechos a la imagen, la semejanza a Dios. Los demás, las criaturas, no. Pero nosotros, el hombre, tenemos ese alto privilegio que Dios nos formó. Y Adán, en ese momento que respira, sabe, conoce a su Creador, y empieza una unión, una relación de amor, el amor incondicional hacia la humanidad. Conclusion. The unconditional promise that God has made to man, and that's the greatest promise he has made, when he sent his son to this world, Jesus Christ, to die on the cross for the forgiveness of our sins. And that promise, we can find it in the last part of the verse, John 3:16, which is worldwide known. I think everybody has heard of it or know it. The last part, ¿verdad? If we do the first part, we receive this part. The first part is to receive Jesus Christ. And then this will be what happens. For whosoever shall believe in him shall not perish, but have everlasting life. Oh, but brother, pastor, we die.
So even though we're Christians, we die. Well, then what's the deal? He's talking about a spiritual death, that we will not have a spiritual death, that we will be transformed one day to be in the presence of the Lord. And that's the greatest promise that God has given man. A pair of hands began to scoop up the loose dirt, and it started moving them into a pile. When enough earth had been placed in the pile, the hands began to move around swiftly. The earth began to take shape, a shape not seen before. When that form had gone to the form that God wanted it, the Creator bent down, looking approvingly at the shape, the form that He had just made. And then He blew His living breath into that shape He had made. At that moment, when that shape receives that breath from God, the Spirit of God, that shape stands up miraculously. And Adam, which was that shape, knows that he was the climax of the creation. Yes, God had formed all of creation, all of the universe, had created everything. But man is the crown of the creation. Why? Because we were made in the image, the likeness of God. And that promise that He has given us, for whoever shall believe in Him shall not perish, but have everlasting life. We can receive it because God already did His part. Now all we have to do is receive. El hombre no tuvo que ver nada con esa promesa. Era totalmente Dios y su Hijo Jesús obrando. Lo único que tiene que hacer es creer y aceptar lo que Dios hizo por él. Y Dios dice, o sea, vamos a corregir eso. Dios no dice, tienes que cambiar para venir a la iglesia. Dios no dice, tú tienes que dejar de pecar para venir a la iglesia. Dios no dice eso. Y muchas veces hay iglesias que no quieren que cualquiera entre en la iglesia. Quieren nomás aquellos que ya están bien, ¿verdad? Pero ellos no necesitan de Dios. Los que están perdidos, aquellos que están pecando como nosotros pecábamos. Ellos necesitan de Dios y Dios no nos cierra la puerta. A lo contrario, dice, ven con tu pecado, ven con tu carga, ven con tu temor, ven con tu deshabilidad, ven con tu necesidad, con tu tristeza, lo hueco de tu corazón, ven. Y el Señor nos recibe. Y si nosotros hacemos nuestra parte de creer en Él y aceptarlo, entonces recibimos aquel perdón de nuestros pecados y nunca tendremos que morir espiritualmente. Físicamente moriremos, pero un día resucitaremos y el Señor nos llevará a su presencia. Y ahí habrá una reunión muy grande de todos los hijos de Dios que se han ido y que nos iremos a la presencia del Señor. Esa promesa es para todos. Man had nothing to do with that promise. It was totally God and His Son. The only thing man has to do is believe and accept. Everybody believes, yes. But this belief God is talking about is the one that you believe and you take action, and that means to accept Jesus Christ as your personal Savior. You can believe and not accept, then you have not filled the qualifications or the requirements. You must believe, take action, and accept Jesus Christ as your personal Savior. God doesn't say, oh, but you must change before you go to church. Oh, but you have to stop sinning before you come to me. God doesn't say that, no. Yes, some churches do say that.
Oh, no, a poor humble piece of people come in and they're looking at him. Instead of saying, welcome. Jesus loves you. He has something for you. Where's our love? God says, no, it's not like that. Come as you are. Bring your sin. Bring your sadness. Bring that weight that carries over your shoulders. Bring your sickness. Bring whatever need you have, that emptiness in your heart, a disability that you cannot overcome. Bring it all to the Lord, and He will receive you. If you do that part, to believe and accept, then He will follow through on His part. Accept you as your personal Savior. And you know what? That is God's unconditional love. When we love someone, we expect things from them. Oh, no, don't behave that way. No, oh, you have to be a better person. But God is not like that. He says, come. I will change you. I will give you joy. I will give you a reason for living. He will do that in us, but we must accept what He wants to do for us in our lives. Amen. Puestos de pie.